Buenas, aquí estamos en otro capítulo en el Templo de Jai. Hoy vamos a hablar del dolor de hombro, un problema muy predominante en nuestros tiempos y que puede llegar a incapacitar de una manera muy relevante, como veremos a lo largo de este capítulo, en el cual, bueno, vamos a intentar abarcarlo desde tanto el punto de vista fisioterápico como el punto de vista acupunturístico. Y nada, bueno, a ver si os sirve de ayuda para saber un poquito más de ello y en caso de que lo sufráis, pues que podáis entender, ¿no? Un poquito más cómo procedemos aquí en la clínica y cómo se puede originar, ¿no? Estos problemas. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de la prevalencia del dolor de hombro y para esto vamos a recurrir a un estudio que se publicó en 2022, que es el protocolo de fisioterapia y educación para la salud en dolor crónico de hombro de origen musculoesquelético y la experiencia en atención primaria, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que el dolor de hombro es una de las causas de consulta más común en atención primaria, suponiendo alrededor del 20% de los motivos de derivación a las unidades de fisioterapia en atención primaria. Es a su vez la tercera afección musculoesquelética más frecuente que se consulta por detrás de las alteraciones lumbares y cervicales. Por encima de la rodilla, ¿no? Como podría ser algo así que uno piensa normalmente cuando conoce a gente que dice, oye, normalmente igual encontramos a más personas que se quejan más de la rodilla, ¿no? Pues no, después de los problemas de espalda, resumiendo, por esas alteraciones lumbares y cervicales, el hombro sería ahí la tercera. Luego en España varía entre 70 y 200 por cada 1000 adultos y la prevalencia del dolor de hombro varía del 3 a 7% en la población general y va aumentando con la edad entre el 16% y hasta el 26% en mayores de 70 años. Según estudios recientes, se apreció una elevación de la prevalencia en las mujeres y un aumento de la tendencia lineal con la edad, siendo el grupo de 50 a 59 años donde se sitúa el valor máximo. Todo ello supone grandes implicaciones sociosanitarias, claro, dado el actual envejecimiento de la población. Una vez comentada ahí la prevalencia del dolor de hombro, vamos a hablar un poquito más del hombro, ¿no? En cuestión. El hombro es la articulación que posee mayor amplitud de movimiento del cuerpo, por lo que podemos intuir con esta afirmación que en el día a día damos un gran uso a esta articulación, ya sea para asearnos, para coger objetos que estén a una cierta altura o distancia, para vestirnos, al practicar deportes como pueden ser la natación, el baloncesto, balonmano, tenis, estos muy amplios y con una gran potencia, ¿no? Entonces, en general, digamos que estamos en constante uso del miembro superior para cualquier tarea. Al ser el hombro la articulación que posee mayor amplitud de movimiento, también es la más inestable, por lo que es la musculatura la gran encargada de estabilizar esta articulación. Y esta musculatura puede verse expuesta a una mayor posibilidad de sobreuso, donde pueden verse afectados los músculos y sus respectivos tendones, ya que son los máximos encargados de mantener el húmero dentro de la cavidad glenoidea, a la vez que trabajan sinérgicamente para los movimientos que le pedimos al hombro. Normalmente, en estos casos en los que se ve forzada la musculatura, sospechamos del manguito rotador, compuesto por el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, enfatizando sobre todo en el supraespinoso por su anatomía, donde pueden sufrir grandes fuerzas de cizalla que acaben irritando el tendón. También podemos pensar en dolores musculares relacionados con los demás músculos, que también influyen en el hombro, como puede ser el bíceps braquial, sobre todo la porción larga por la localización de su origen, el deltoides, el pectoral mayor, tríceps braquial, dorsal ancho, redondo mayor. Y también relacionando más directamente sobre el juego escapular, pues encontramos los romboides, trapecio medio, serrato anterior, el pectoral menor. Digamos que al final, de cara a la valoración muscular, pues es importante observar la postura del paciente para observar acortamientos musculares que puedan fomentar ciertos patrones de dolor o molestia por parte del músculo y también a nivel biomecánico que acabe pues gestos que forcen más a algunos músculos en concreto, ¿no? Que podemos encontrar al hacer la anamnesis o el historial clínico en los hábitos de cada persona a nivel de ocio, a nivel laboral, deportivo. También, por ejemplo, muy importante el nivel psicológico, donde podríamos encontrar personas más tímidas o introvertidas que tienden a mantener una postura más cerrada, ¿no? Más encorvada, que provocaría en este caso, por ejemplo, un acortamiento del pectoral, que esto daría lugar a una antepulsión de hombros, esos hombros hacia adelante, también influenciando en una rectificación cervical, que ya podríamos ver esa relación del complejo hombro cervical
que es muy importante de cara a que para que se produzcan movimientos saludables de ambas zonas, pues que haya una buena postura, ¿no? Y esta postura que decíamos encorvada ya sesga una cierta predisposición física. Este perfil normalmente lo podemos encontrar en mujeres, por ejemplo, sobre todo en la etapa adolescente, donde empiezan a influir factores como el pecho también. A la contra de esta postura encontramos posturas más orgullosas, por así decir, en la que uno va como con el pecho como muy mostrado, ¿no? Y los hombros bien atrás, ahí muy estirado. Podríamos relacionarlo un poco con esa postura militar, ¿no? De esta manera, hacemos hincapié también en el factor psicológico dentro del control postural, que puede afectar más adelante en una mayor predisposición a distintos problemas. Haciendo aquí un inciso momentáneo del hombro, ya que hemos hablado de estas posturas encorvadas, quería relacionarlo con un concepto de acupuntura, ¿vale? Que es esa energía positiva. Bueno, en acupuntura hay energía positiva y negativa. La energía positiva hace más referencia a ese movimiento, esa fuerza física, ¿no? Esa fuerza más dinámica. Y esa energía en el cuerpo normalmente predomina en la cara dorsal, la parte posterior del cuerpo, ¿vale? La espalda, en la cara posterior, la cara externa del brazo, cara externa de la pierna. Entonces ahí vemos que cuando es esa postura estirada, esos hombros atrás, bien estirado, diríamos que es más predominante esa energía positiva, ¿no? Que esta persona en cuestión va bien de energía positiva, diríamos, ¿no? Eso luego habría que identificar también en caso de que viniera un paciente, ¿no? Ver bien la postura, ver sus síntomas, ver sus preocupaciones, ver pues, los problemas que tenga en ese momento, inquietudes también, porque también puede haber problemas por exceso, entonces tampoco nos interesa eso, ¿no? Entonces, por explicar un poquito, esa dinámica más abierta sería un poco más esa fuerza positiva que está más fuerte. Y luego esa postura más encorvada, más cerrada, diríamos que pues puede faltar, ¿no? Un poquito de esa energía positiva o puede haber demasiado exceso de negativa, ¿no? La energía negativa en este caso se hace más referencia a una energía más interna, ¿no? Se hace mucho la metáfora de esa agua subterránea, ¿no? Que corre ahí por debajo y que está ahí muy importante, pero que está ahí, ¿no? Tiene su propia característica energética. Y por cerrar este paréntesis, los varones somos más energía positiva, por así decir, y las mujeres tienen normalmente más sensibilidad, más energía negativa, más importancia de esos órganos internos en esa cara anterior del cuerpo, donde podemos ver más presencia, pues más del pecho, con el embarazo, ¿no? Y todos esos órganos ahí, esa cara anterior, más sensible, ¿no? Más predominante y donde tiene que tener más fuerza. Después de este breve paréntesis, volvemos a retomar el hombro. Y bueno, pues respecto a la musculatura que ya hemos mencionado, pues sospechamos de esa dinámica, ¿no? Esos pues, acortamientos o pues, puntos gatillo que pueda haber de esa musculatura. También no podemos olvidar la gran importancia del complejo hombro-cervical, como hemos hecho una ligera mención antes, que muscularmente pues, vemos esa relación con los escalenos, la musculatura presente en la zona cervical, por la que pasa el plexo braquial. El plexo braquial pues, son los nervios que inervan el miembro superior. Entonces, si hay una contractura de estos músculos escalenos, pueden comprimir ese plexo, produciendo parestesia, pérdida de fuerza, dolor a nivel del brazo y por ende también del hombro. Este fenómeno se denomina síndrome del desfibriladero torácico y consiste en la compresión neurovascular, tanto por los escalenos anterior medio y la primera costilla, y también puede producirse por el desfiladero costoclavicular entre la primera costilla y la parte media de la clavícula. Esto que sería, resumidamente, pues una manguera en la que está pasando agua, ¿no? Pues la apretamos en un cierto punto y pues las consecuencias que tiene en el resto de la manguera, pues no llega bien el agua, ¿no? Entonces, es una forma fácil de entender. Esta parte la relacionamos más entonces con orígenes neurológicos, no tanto dolores referidos que pueda dar un músculo o me refiero una postura producida por un músculo. No es un origen tan muscular. Sí que es verdad que se puede producir por esa compresión muscular, pero al final los síntomas vienen más por ese origen neurológico, ¿no? De la disfunción o dolor presente, al ser una neuropatía por atrapamiento en este caso.
También podemos encontrar en este grupo síntomas relacionados a nivel articular, por esa gran relación complejo hombro-cervical, donde las vigas, en este caso las vértebras, tienen que estar en su posición adecuada y que se encuentre bien cuidada, ¿no? Bien hidratada. No como en los casos que podemos ver de pues, espondiloartrosis, pues, subluxación cervical después de un accidente de coche, el típico latigazo, ¿no? Por ejemplo. Ya a nivel más grave, oncológico, tumores medulares, pues neuralgias amiotróficas, ELA, los problemas degenerativos, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, ya que empezamos a sospechar de algo más grave, ¿no? También viendo el historial del paciente o por sintomatología que pueda tener, importante siempre derivar si vemos que hay una dificultad más allá de lo que nosotros podamos abarcar y trabajar de esa manera multidisciplinar para encontrar la mejor solución lo antes posible para este paciente en concreto, ¿no? Entonces siempre destacar en todos los capítulos, intentaré hacer mención especial de multidisciplinar. Si trabajamos todos juntos llegaremos más lejos, ¿no? Y a ver si más rápido también. Luego podemos encontrar otras estructuras que se relacionan con el dolor de hombro, como puede ser la bursa subacromial, que puede afectar en el caso de inflamación, en gestos, por ejemplo, del brazo por encima de la cabeza, se inflame esta bursa y cree más presión y por ende afecte al tendón, ¿no? Luego también podemos ver en la cápsula articular, que es ese enlace que engloba el húmero y la cavidad glenoidea, pues la capsulitis adhesiva, ¿no? El famoso hombro congelado. Luego podemos encontrar también lesiones, pues artritis inflamatorias, artrosis, inestabilidad glenohumeral. Ya problemas más oncológicos, pues hablando como antes de pues, metástasis, neoplasias, síndromes paraneoplásicos, que siempre, bueno, incidir en ese trabajo multidisciplinar, ¿no? Para descubrir y analizar lo antes posible el problema que le pase a una persona en concreto y poder poner los mecanismos de ayuda lo antes posible y lo más concreto posible para esa situación, ¿no? No hay que olvidarse, y con este dato entramos un poquito ya en conceptos de acupuntura, un poquín, los problemas viscerales, que también hay que tener muy en cuenta en dolencias físicas. En el abordaje que se hace en la terapia manual visceral en fisioterapia, se comenta el dolor que se puede notar como un dolor de hombro, pero irradiado desde el hígado o la vesícula biliar y el estómago y los pulmones también. Por lo que es importante preguntar al paciente también si hay alguna situación orgánica que esté observando con el médico o que haya arrastrado en algún momento de su vida. Situaciones que pueden ser más comunes que influyan a un malestar en esta dinámica también alergias, intolerancias, dificultades gastrointestinales. Cuando una persona tiene un dolor de hombro, normalmente no piensa en la relación que tendría estos factores, pero es muy importante tener estos datos en cuenta de cara a un tratamiento más profundo y más exhaustivo, más acertado, ¿no? Siempre cuando viene aquí un paciente y por un dolor de hombro empiezo a preguntar que si va bien al baño, esto ya siempre, cada cara es un mundo. Aunque el factor que voy a comentar ahora lo hemos mencionado antes muy ligeramente, es ese factor psicológico, ¿no? Ya no solo a nivel de introvertido, extrovertido, sino el estrés. Esa enfermedad del siglo XXI, muy relevante también a nivel de dolores neuromusculoesqueléticos, ya que un mal descanso, situaciones de estrés mantenidos, ansiedad, depresión, frustración, enfado, desesperación, todos esos factores fomentan y perpetúan problemas físicos, ya que el mal descanso acompaña una mala recuperación de los tejidos y a nivel de estrés pues fomentamos mayor presencia de sustancias proinflamatorias en el cuerpo, ¿no? En la parte de acupuntura también profundizaremos más en ese aspecto. En conclusión de esta parte comentada, pues sería necesario hacer una valoración a nivel muscular, nervioso, articular, orgánico y psicológico, teniendo muy en cuenta los hábitos y posturas a los que se somete el paciente en su día a día. Viendo esto, hay que conocer a fondo al paciente para poder hacer un diagnóstico lo más acertado posible y poder tratar el problema desde su raíz. Esta pauta la seguimos para cualquier dolencia en cualquier parte del cuerpo, ya centrándonos en las estructuras luego donde se produzca el dolor, ¿no? Pero en el hombro seguiríamos esta dinámica comentada como norma general. Ahora hablando de cómo se menciona el hombro en la acupuntura, no hablaremos tanto en términos neuromusculoesqueléticos, sino más energéticos. Y bueno, obviamente teniendo, pues eso, si una persona se ha roto el húmero, pues no vamos a hablar tanto de energético, pues escayola hay que consolide, ¿no? O si hay que hacer cirugía.
Pero bueno, ahora hablaremos más en otros términos. El hombro en acupuntura es representado por el hígado. Y ya vemos un poco la relación antes que hemos mencionado de la terapia manual visceral, que también podía dar ese dolor, ¿no? Ahí irradiado. Entonces, a su vez, el hígado en acupuntura es representativo a nivel espiritual y conecta con las emociones, haciendo hincapié en enfado, estrés, depresión, ansiedad, frustración, desesperación, nerviosismo. Como mencioné en el capítulo de migrañas, si habéis escuchado y si no os recomiendo escuchar por ver qué tal, pues el enfado es calor, ¿no? Enfado en el cuerpo es calor que sube, calor que no gestionamos bien en nuestro interior. Entonces este factor emocional que provoca ese calor altera el hígado, dando una predisposición a tener problemas de hombro, en este caso a nivel físico. Y es en el que nos centramos hoy porque estamos hablando del dolor de hombro. Pero problema de hígado podría ser también relacionado con problemas del corazón, ya que hígado es el que ayuda al corazón en esa relación de 5 elementos. También se podrían relacionar problemas de vista, dolores de cabeza, como comentaba por el capítulo de migrañas. A su vez, en el hombro encontramos que los meridianos de intestino grueso, intestino delgado y triples recalentadores pasan por el hombro como meridianos positivos, por la cara externa, como hemos comentado antes, ¿no? Esa energía positiva por la parte posterior y cara externa de los miembros superiores e inferiores. Y luego los meridianos de pulmón, pericardio y corazón también se relacionan con el hombro como los meridianos negativos de la zona, localizándose en la cara interna del miembro superior. De esta manera podemos ir relacionando lo comentado de la parte de fisioterapia, donde problemas orgánicos y emocionales afectan al hombro. Esos problemas a nivel gastrointestinal y pulmonar que podía irradiar en la zona del hombro y a nivel emocional, viendo esa relación con los meridianos de corazón y pericardio que también observamos, siendo el meridiano de pericardio la parte de la conciencia de la persona y en la parte del meridiano del corazón dentro del fuego interno que motiva e ilusiona a cada persona a seguir haciendo de forma alegre en su vida diaria. Entonces vemos que ese desequilibrio que puede haber en ese caso de estos meridianos que pasan por el hombro y por el brazo pueden provocar esa disfunción o dolor en esa zona, ¿no? En la zona del hombro. De esta manera destacamos el hecho de que puede existir un problema en el hombro sin una causa física. A veces hay algunos pacientes que vienen a la consulta y que les duele el hombro, pero no hay ninguna carga excesiva que hayan hecho, ni ningún accidente per se, ¿no? Ni practican ningún deporte que les haga forzar el hombro, tipo, pues eso, lo he comentado, tenis, baloncesto, ¿no? Esos gestos ahí, o artes marciales, lo que sea. Entonces también es interesante cuando comentan que fueron al médico y se hicieron radiografías, se hicieron ecografías, se hicieron resonancias, TAC, y todo estaba bien y les pautaban unos ejercicios suaves o una rehabilitación, ¿no? Pero no mejoran o mejoran no lo suficiente para lo bien que se encuentra estructuralmente, ¿no? Ese hombro. Entonces ahí es importante concienciar al paciente de esa relevancia emocional en estas situaciones, porque muchas veces ahí viene un paciente con esta situación y ya cuando les he hecho, digamos, la revisión neuromusculoesquelética, ¿no? Así hablando un poco fríamente, pues ya empezamos a preguntar por esa dinámica emocional, ¿no? ¿Cómo están en el trabajo? ¿Cómo están en su vida? Y entonces ahí hay veces que empiezan a abrir algunas cajas de Pandora, ¿no? Con bastante tensión, en la cual pues están ahí dentro aguantando y en verdad, bueno, todo el mundo está aguantando, ¿no? Pero bueno, sin darse cuenta de que a lo mejor esa tensión que estaba aguantando en su cuerpo y en su vida y en su persona, pues está teniendo una repercusión muy fuerte y que se está extrapolando en este momento, pues, en el hombro, ¿no? En esta parte a mí me gusta comentar, que siempre se lo comunico a todos los pacientes siempre, que al final el cuerpo es muy sabio, ¿no? Y entonces el cuerpo nos habla a su manera y pues eso, esas señales que nos da el cuerpo, esas alarmas que van saltando, ¿no? Pues ahí el hombro que molesta, o la cadera, o la rodilla, o aquí la espalda, la lumbar, dolores de cabeza. Todas esas señales que nos manda son desequilibrios que tenemos que trabajar, ¿no? Y son señales de que algo estamos haciendo mal, de que algo hay que reajustar y que tenemos que regular, ¿no? De alguna manera, regular.
Y entonces, pues lo que pasa es que, bueno, también somos muy brutos, ¿no? Y a veces el tema de los autocuidados, pues no lo trabajamos mucho, no somos personas que aguantamos y aguantamos, ¿no? Dinámicas ahí. Y la cuestión es que van saltando alarmas, ¿no? Y nosotros les vamos poniendo parches. En este caso, desde mi punto de vista, pues los analgésicos, ¿no? Que se toma la gente. Bueno, a mí me duele esto, yo me tomo esto y ya sigo adelante y ya cuando sea un problema más grave ya le prestaré atención, ¿no? Pero bueno, ahí yo lo que quiero hacer un poco de hincapié, así momentáneamente, es escuchar. Es importante escuchar esas señales que nos da el cuerpo, de saber analizarlo bien, saber guiarlo cuando es agudo, cuando es algo temprano y poder reconducirlo bien para que no se desvíe mucho ese ángulo, ¿no? No acabemos yendo a un derrotero muy lejano de nuestro destino. Ese pequeño ángulo que cambia un poquito nos puede llevar a un sitio muy lejano, ¿no? No donde queríamos inicialmente. Entonces, con esto hago un poco de recordatorio de la prevención, ¿no? La importancia de la prevención a tiempo, de no dejar que un proceso se desarrolle y se anquilose y que coja raíces y que luego nos cueste muchísimo más recuperar, incluso que no podamos a lo mejor llegar a recuperar la funcionalidad 100%. Por eso siempre la prevención. Más vale prevenir que curar, ¿no? Pues eso. Vamos a hacer un poco de caso a nuestro cuerpo, que es nuestra casa. Qué mejor casa, ¿no? que el cuerpo. Y hay que saber cuidarlo bien. Hay en Corea un famoso título al dolor de hombro que se llama el dolor de hombro de los 50 años, que en coreano se dice osipkyon, y se refiere a que una vez llegados a los 50 es normal tener un dolor de hombro. Viendo información coreana sobre cómo justifican este dolor de hombro de los 50 años, se puede relacionar mucho con el hombro congelado, ¿no? También con desgarros del manguito rotador, tendinitis calcificada, cambios degenerativos. Entonces, estos problemas pueden aparecer antes de los 50 años también, según los hábitos de cada persona, claro. Pero también sabiendo cómo es el carácter coreano en general, me parece normal que a los 50 años pueda dolerle los hombros a los coreanos. La verdad que mucho carácter. Los coreanos en su historia tienen como animal representativo de los coreanos es el tigre. Y el tigre en acupuntura es el animal representativo de la vesícula biliar, relacionado con el hígado en el grupo madera, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente, pues tiene un gran peso de cara a las situaciones emocionales. Entonces, aquí es como que con esta información quiero enfocar un poco pues, a nivel cultural cómo se puede concebir en otra cultura, en este caso la asiática, ¿no? Coreana, un problema de hombro, ¿no? Ese dolor de los 50 años, cómo lo justifican, cómo lo desarrollan a día de hoy. Y bueno, la verdad que el abordaje que hacen ellos normalmente es sobre todo fisioterápico, con una dinámica apropiada de ejercicio terapéutico, recurriendo a cirugía en los casos que no muestren mejoría, pese al tratamiento conservador, y dependiendo de las estructuras dañadas implicadas en el dolor y dificultad en el rango de movimiento, pues incidir ahí, ¿no? Es curioso ver cómo la acupuntura ha pasado a un plano bastante secundario en los tratamientos en Corea, ya que cualquiera con una mentalidad occidental lo vería como una opción más cercana y más plausible dentro de la cultura asiática, ¿no? Pero esto es un tema que podría dar lugar a varios capítulos más y que hoy no vamos a desarrollar porque si no, esto no acaba. Pero bueno, es interesante ver un poco eso, ¿no? Cómo abordan esa problemática del hombro y ver que la trabajan de esa manera, ¿no? Más fisioterápica en este caso. De esta manera, en los casos de abordar a un paciente con un problema en el hombro, el abordaje que realizamos en consulta pues sería observando las estructuras físicas que puedan estar contribuyendo al dolor y a la limitación, ¿no? Y lo trabajaríamos empleando pues, las distintas técnicas de fisioterapia que tenemos. Pero también, pues en el caso de cada paciente, pues hacemos un análisis aportando la parte acupunturística del diagnóstico y del tratamiento, ¿no? Basándonos en el desajuste energético que puede existir al producirse ese problema en el hombro, emplearemos las técnicas de acupuntura necesarias para restablecer ese equilibrio energético, mientras usamos las técnicas fisioterápicas que podamos, según el caso, para mejorar la estructura y función del hombro.
Ante esta situación o cualquier problema en la salud de una persona, es importante que el paciente entienda qué es lo que le ocurre y cómo puede actuar de forma activa para su recuperación, al relacionarse problemas físicos con problemas emocionales, y que pueda ser que los factores emocionales estén perpetuando ese dolor, ese problema físico. Entonces aquí yo siempre haré hincapié en esto y seré muy pesado, pero muchas veces vienen pacientes a consulta y bueno, ya partiendo a veces de la base de que los fisioterapeutas somos los masajistas, ¿no? Venimos aquí al masaje y ala. Entonces yo me tumbo, me dejo hacer y cuando termino ya espero estar ahí como una rosa, ¿no? Entonces yo quiero hacer hincapié en esto de que, pues eso, una vez definido todo esto de la relevancia emocional en problemas físicos, pues ser consciente de ello y que al final nosotros como terapeutas somos como unos guías, intentamos guiar al cuerpo a que vuelva a reencontrar su autorregulación, ¿no? Y su equilibrio y tratar de que el cuerpo con su sabiduría pues volviera a encauzarle un buen camino, ¿no? En acupuntura se habla de que hay un triángulo terapéutico, vamos a llamarlo así, en el cual pues este triángulo está compuesto por un buen paciente, un buen terapeuta y un buen tratamiento. En el momento en el que una de estas tres no va bien, no parece que estemos yendo por buen puerto, ¿eh? Entonces esto, una forma de entenderlo es que, pues como hay los fisioterapeutas, por poner un ejemplo, recomendamos este ejercicio y esta dinámica de entrenamiento, ¿no? O, por ejemplo, una dinámica alimenticia para mejorar ese tracto intestinal. O tratar de darle menos vueltas a las cosas y tener una dinámica de no sobrepensar las cosas, ¿no? De más actuar. No digo que sean cosas fáciles, pero que hay que tender hacia eso, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando van viniendo los pacientes, un día, otro día y otro día, ya vamos viendo por qué camino estamos caminando. Entonces, bueno, si esto lo escucha algún fisioterapeuta, espero que le haga gracia porque no seré el único. Todos habremos tenido esa situación de recomendar unas dinámicas de ejercicio, lo que sea. Y luego cuando el paciente viene y preguntamos y dice, bueno, sí, un día, el otro día, eso es un no, pero vamos, se ve a millas eso ya. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? La dinámica de responsabilizarse del tratamiento, del autocuidado personal que tiene que tener cada uno, la concienciación de la relevancia que está teniendo esa dinámica que está llevando. Y entonces, pues al final, la relación médico-paciente en general es como si estuviéramos en el campo, pues hay una gran explanada, ¿no? Y nosotros, pues, dentro de que las condiciones que haya, pues nosotros estamos haciendo nuestro mejor trabajo, pues por ver, aunque sea que florezca una flor, ¿no? Entonces nosotros haciendo, pues vemos en esa dinámica si estamos haciendo los procesos bien, ¿no? De labrar bien la tierra y poner ahí un poco de abono, un poquito de humus, ¿no? Que se dice. Y si estamos fertilizando bien la tierra y poniendo todo en condiciones, o si estamos echando cal, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir viendo. Y con un poco de suerte, pues ahí florecerá una flor, ¿no? Ahí saldrá un paciente contento. Que al final también, en este caso mi padre, maestro también mío, decía que con haber ayudado a un paciente ya uno se puede considerar acupuntor, ¿no? Uno ya es médico con haber ayudado a una persona. Intentaremos ayudar a más, ¿no? Pero bueno, al final tener eso en cuenta de cara a una buena práctica clínica y a una buena vida laboral, ¿no? En ese caso, como terapeuta y persona que intentamos ayudar a los demás, ¿no? Es cierto que en este punto de vista, pues en acupuntura se comenta que una forma que tienen las personas de perder mucha energía es hablando. Por lo que un buen acupuntor es aquel que no habla mucho y que está concentrado en el tratamiento. También se dice en acupuntura que el acupuntor cede su energía a favor de ayudar a restablecer la energía del paciente, por lo que podemos ver cómo los acupuntores necesitamos de una buena fuente de energía propia para poder ayudar a los demás.
En este caso, teniendo estos conceptos así más presentes, pues no se recomendaría explicar mucho, ¿no? Los pacientes, hay pacientes de todos los tipos, pacientes que preguntan todo el rato, pacientes que no preguntan y vienen y, bueno, yo me fío de usted y usted haga. Entonces hay de todo, ¿no? Pero yo considero, desde mi punto de vista, que un pequeño esfuerzo o sacrificio que podamos hacer podríamos hacer para que el paciente entienda un poquito, ¿no? Entienda por dónde va. Y bueno, también aquí me gustaría siempre recomendar, hay un vídeo muy interesante en el canal de acupuntura del Dr. Cho en YouTube, que el canal se llama Duson TV, en el cual salen pacientes dando su testimonio, ¿no? Sobre su historial y sus tratamientos recibidos, y hay un momento que inciden en la en la brevedad del doctor, ¿no? Aunque también comentan la brevedad que hay en los doctores en los hospitales españoles. Eso es algo que sigue pasando a día de hoy y hay muchos pacientes aquí que me lo comentan y a mí me da un poco de rabia eso. Pero bueno, a lo mejor igual esa frialdad ahora de los doctores, de la que tanto nos quejamos en los hospitales y todo, quizá se justifica de esta manera, ¿no? Están ahí ahorrando energía para dársela a los pacientes, quién sabe. Ojalá sea con esa filosofía, ¿eh? Yo confío en que sí. En esta dinámica también, ya concluyendo un poquito, para que no sea todo tan asiático ni tan lejano, estos conceptos, hubo un autor, que en este caso se llama Andrew Taylor Still, estadounidense, que se le bautiza como el padre de la osteopatía y que también predicaba esta filosofía en la cual nosotros trabajamos sobre un paciente, pero es el mismo paciente quien tiene que reconducir su estado de salud hacia un estado de salud óptimo. Y aquí os dejo un par de frases para concluir este capitulito, que espero que os haya gustado y no se os haya hecho muy pesado. Para eso, un par de frases del mismo Andrew Taylor Still, que resumen mucho su punto de vista de cara a tratar un paciente, que son: conoce la anatomía y la fisiología, pero cuando pongas las manos sobre el cuerpo de un paciente, no olvides nunca que allí habita un alma viviente. Y luego otra frase que tiene es que encuentra el origen de la lesión, trátala y deja que el organismo actúe, ¿no? Entonces a mí esas frases, yo cuando es como que me motiva, ¿no? Ver que ha habido gente así en el pasado, con esa filosofía, ¿no? De tratamiento, de al final no olvidar. También a mí me gusta en este caso hablar de una película que a mí de pequeño me gustaba mucho, que era Patch Adams, de Robin Williams. Está basado en una historia real de un médico que tenía el humor como la base de su tratamiento. Y pues eso, al final no olvidarse de que estamos tratando a personas, ¿no? Esa misma mítica frase de estamos trabajando sobre personas y no sobre enfermedades, ¿no? Entonces, siempre tener eso en cuenta de cara, desde mi recomendación más humilde, de la práctica clínica, ¿no? A tener. Al final lo más básico dentro de cada profesión sanitaria es que estamos ayudando a las personas. No olvidar eso cuando estamos trabajando y tratar de hacerlo lo mejor posible y con el mejor espíritu posible. Y nada, bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Me gustaría también enfatizar que siempre toda crítica constructiva es bienvenida, ya que yo no soy aquí el profesional de este tipo de sector con los podcasts. Entonces, bueno, por la página de Instagram, la cuenta de Instagram mía personal o de la clínica nuestra, la clínica Choli, podéis comunicaros siempre. Tenéis un espacio ahí en el que podéis participar. Proposiciones también de ideas, si tenéis alguna inquietud o algo de lo que penséis que podamos comentar aquí, con entrevistados o con capítulos míos propios, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, espero que haya quedado un poco más claro estas dinámicas de dolor de hombro. Y nada, pues nos vemos en el próximo capítulo. Espero que estéis todos bien, que estéis tranquilos. Y nada, que hay que enfadarse menos, ¿eh? Hay que cuidar al hígado un poquito. Bueno, saludos y hasta el próximo capítulo.